¿Cómo están, relojeros? En esta ocasión les traigo una comparativa sobre los dos mecanismos más confiables y los más antiguos del mundo de la horología, es decir, los mecanismos de cuarzo y los mecanismos automáticos. Los mecanismos automáticos y los mecanismos de cuarzo han estado presentes en el mundo de la horología por mucho tiempo, pero el más antiguo es el mecanismo automático. En esta ocasión les traigo dos relojes de mi propia colección. Este fósil, cara blanca, que es mecanismo de cuarzo, y este fósil, que es mecanismo automático. Primero que nada vamos a definir qué es un mecanismo de cuarzo y qué es un mecanismo automático. Un mecanismo automático es aquel que no ocupa batería para su funcionamiento. Es decir, en la parte de atrás, la gran mayoría contienen un péndulo que con el movimiento de nuestro brazo proporciona energía a un rotor, y este mismo rotor da energía a todo el mecanismo central del reloj, y ese es el que hace que se mueva. Es por eso los mecanismos automáticos o los mecanismos mecánicos siempre van a tener esta particularidad, que la aguja segundera jamás va a hacer esa pausa a comparación de los mecanismos de cuarzo. Ahí pueden ver cómo se está moviendo cada segundera. También los mecanismos de cuarzo son aquellos que utilizan una batería para su funcionamiento. Estos mecanismos, ahora bien, ¿cuál mecanismo es el más antiguo? El mecanismo más antiguo es el mecanismo automático mecánico, que este fue como comenzó todo el mundo de la horología, con estos tipos de mecanismos. En los tiempos más antiguos, cuando los relojes eran de bolsillo, utilizaban estos mecanismos para poder funcionar. Después aparecieron los mecanismos de cuarzo en los años 60, 70, que fue una revolución, que ya no se necesitaba darle cuerda, que ya no se te iba a trazar el reloj, que ahí siempre iba a estar a la hora. Era una opción mucho más barata y mucho más confiable. Pero aún así, ¿por qué se han seguido ocupando los mecanismos automáticos? ¿Por qué? Porque a mi parecer, los mecanismos automáticos cuentan una historia. Cómo todas las piezas trabajan en sintonía para que esto funcione. Cómo al girar la corona, millones de engranes o miles de engranes se mueven para que este reloj funcione. Cómo se levanta la corona, se para la segundera y millones de engranes o miles de engranes funcionan para que se mueva la minutera, la horaria, y para que se mueva el indicador de AM o PM. Para mí esto es algo espectacular, algo hermoso, que pues no hay que menospreciar a los mecanismos de cuarzo. Pues los mecanismos de cuarzo siempre van a ser exactos. Los mecanismos de cuarzo, la batería se les acaba cada 5 años. No hay que preocuparse por que se atrase o se adelante la hora. No hay que preocuparse por darle cuerda. O sea que un mecanismo de cuarzo se puede mantenerse uno días, semanas o meses sin estar ocupando este reloj, y aún así seguirá al día, seguirá a la hora. Mientras que a un mecanismo automático, la mayoría de reserva de energía que tienen los relojes son de 48 a 72 horas. O sea que transcurrido 2 días, 3 días, estos relojes se pararán. Esto es una desventaja. También que muchos mecanismos automáticos no traen tantas complicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos mecanismos automáticos solo traerán la hora, la fecha, pero en esta ocasión les traigo este reloj que trae diferentes complicaciones, que ya he hablado de eso. Bueno, también un paréntesis, el reloj del día de hoy es mi Casio Marlin, que ustedes, como ya saben, tiene un gran significado para mí, y he hecho la reseña abajo en mi canal.
También pues los mecanismos de cuarzo siempre van a ser hackeables. ¿A qué me refiero? Que al momento de levantar la corona, la segundera se va a parar. ¿Cuál es una ventaja de esto? Que se va a poder sincronizar hasta los segundos con otros relojes, mientras que no todos los mecanismos automáticos son hackeables, es decir, que no siempre la segundera va a parar, sino que siempre va a seguir en un constante movimiento. Bueno, estas son algunas ventajas o desventajas de los mecanismos automáticos y de cuarzo. Pero a mi parecer, la mayor desventaja que tiene los mecanismos automáticos es que se va a tener que retrasar o adelantar según pase el tiempo. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria de un reloj va a necesitar servicio, va a necesitar un refinamiento, y conforme vayan pasando los años, conforme vaya pasando el tiempo, va a necesitar un refinamiento, va a necesitar un servicio para engrasar las piezas, para ver si todo está en pleno funcionamiento. Mientras que un mecanismo de cuarzo no necesita mantenimiento. Eso sí, si en el momento en que se le agota la batería y se deja así, la batería corroe el mecanismo, ese mecanismo se pierde y difícilmente va a ser reparable. Mientras que el mecanismo de automático, si se daña una pieza, hay refacción. Dependiendo del tipo de mecanismo, así va a ser el costo de la refacción. Pero los mecanismos automáticos pueden llegar a durar años y años. Como dije, los primeros relojes fueron fabricados con estos mecanismos, y hasta el día de hoy se pueden encontrar relojes que funcionan de aquella época. En lo personal, yo prefiero los mecanismos automáticos. ¿Por qué? Porque cuentan una historia. Tener esa relación de todas las mañanas, pararse y darle cuerda a los mecanismos, sentir cómo el mecanismo comienza a funcionar, cómo todos los engranajes están en sintonía, son como una melodía que trabajan en conjunto para que este reloj funcione. Cuentan una historia, cuentan cómo fue fabricado, cuentan el mundo de la horología. Para mí, siempre voy a preferir los mecanismos automáticos. Pero no hay que menospreciar a los mecanismos de cuarzo, porque en una situación que esté apurado, en una situación donde necesite solo agarrar mi reloj y sé que siempre va a estar al día, siempre va a estar en pleno funcionamiento, sé que un reloj de cuarzo me puede salvar la ocasión. Pues bueno, eso ha sido todo en este día, en esta edición. Pues espero que les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse por favor si no lo han hecho. Queremos crecer como canal para traerles más relojes, para traerles más comparativas. Por favor, suscríbanse. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.